Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos. Antes de iniciar el video deseo dejar claro lo siguiente. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que está presentado es ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Por favor no tomarse de manera literal el contenido. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivas autorías. Lo único que me adjudico son los videos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto dicho, que comience el video. Reencarno en Stardew Valley, pero porque hay Pokémons. Capítulo 1. Elige a tus Pokémon. Esta es la antigua casa que dejó tu abuelo, dijo Luis, guiando a Ron hacia la cabaña de madera en ruinas. Echó la cabeza hacia atrás para contemplar toda la estructura y añadió: ha visto tiempos mejores, sí, pero sigue siendo un techo sobre tu cabeza. Apóyate por ahora. Siempre puedes renovar más tarde cuando tengas ocasión. Volviéndose hacia Ron, que estaba de pie con el ceño fruncido, Louis suavizó el tono. Sé que las cosas pintan bastante sombrío ahora mismo, pero Stardew Valley no es como las grandes ciudades. Susu City, por ejemplo. Lo que quiero decir es, si estás dispuesto a esforzarte, puede que no te hagas rico, pero aquí puedes vivir cómodamente. La mirada de Ron parecía distante, y Louis no pudo evitar preocuparse. En realidad, desde el momento en que supo que este joven chico de ciudad planeaba heredar la granja abandonada de su difunto amigo, Luis había anticipado este preciso momento. Había oído a la gente de la ciudad fantasear con idilios pastoriles antes, pero estaba seguro de que esos sueños no tenían nada que ver con colgar una asada desde el amanecer hasta el anochecer, regar los cultivos hasta altas horas de la noche, limpiar gallineros y corrales de animales, o la implacable rutina de la vida en la granja que empezaba antes del amanecer y no terminaba hasta las 10 de la noche. Al fin y al cabo, esto no era un videojuego, donde un solo golpe de azada labraba mágicamente un terreno perfecto. Lewis suspiró al mirar el campo cubierto de maleza ante ellos, ahogado de malas hierbas, lleno de rocas y salpicado de árboles ya de 2 o 3 metros de altura. Ha estado descuidado durante décadas, 20 o 30 años al menos, dijo. Pero la tierra en sí sigue siendo buena. Ya sea que cultives cosechas, árboles frutales o críes Pokémon, dará buenos resultados si los cuidas bien. Ron apenas había asimilado que de alguna manera había acabado en Stardew Valley cuando Louis soltó un término que no encajaba en el vocabulario habitual de este mundo. Ron giró la cabeza bruscamente hacia él. Espera, ¿Pokémon? Sorprendido por la reacción repentina de Ron, Louis parpadeó y luego se rió al darse cuenta. Metió la mano en el bolsillo y sacó 3 Pokéballs. Ah, claro, los Pokémon. Escuché que venías, así que recogí esto especialmente en el centro de cría. Adelante, elige uno. Tendré que devolver los otros 2. Clic, clic, clic. Con 3 clic nítidos, un Froakie, un Fennekin y un Chespin aparecieron ante Ron, todos mirándolo expectantes. La mente de Ron daba vueltas. Aunque había sido un fan devoto de ambos juegos en su vida pasada, aún no lograba reconciliar la idea de que Stardew Valley y Pokémon convivieran en el mismo mundo. Louis siguió hablando, sin darse cuenta del tormento interior de Ron. Tu abuelo construyó esta granja desde cero criando Pokémon. En aquel entonces, Pueblo Pelícano suministraba casi el 80% de todos los Pokémon iniciales de la región de Kalos. Su voz se volvió melancólica. Ahora, bueno, el centro de cría solo me vendió esto por respeto a tu abuelo. El resto depende ahora de ti, continuó. Venga, elige uno. Con su ayuda, el trabajo en la granja será mucho más fácil. Y si puedes, prueba a plantar también algunas bayas. Puedes buscar consejos de cultivo en la biblioteca, está en la esquina sureste de Pelican Town. Al mencionar las tareas de la granja, especialmente el interminable rego que le esperaban, Ron no dudó. Eligió a Froakie sin pensarlo 2 veces. Tomando la Pokéball de manos de Louis, preguntó: así que, si quiero criar más Pokémon más adelante, ¿los compro en el centro de cría? Louis negó con la cabeza. No después de esto. Todo depende de ti. Todavía hay muchos Pokémon salvajes alrededor de Pelican Town, en las minas, el bosque y la cantera abandonada. A veces incluso encontrarás huevos de Pokémon, aunque ten cuidado, los Pokémon salvajes pueden ser peligrosos. Se detuvo, luego volvió a rebuscar en su bolsillo y le entregó una Pokédex a Ron. Ah,
Casi se me olvida, esto también pertenecía a tu abuelo. Es un modelo antiguo, pero sigue funcionando. Puedes usarlo para buscar información sobre Pokémon. Y, lo más importante, contiene muchas de las notas de cría de tu abuelo. Ron aceptó el dispositivo. Cuando Lewis terminó de dar su consejo, le dio una palmada tranquilizadora en el hombro y señaló una caja de herramientas cercana. Todas las herramientas que necesitarás para la granja están ahí dentro, más 15 semillas de chiribía. Están un poco gastadas, pero siguen siendo utilizables. Descansa hoy. Mañana, a ver si puedes acostumbrarte a esta vida. Y si de verdad no es para ti, bueno, Pelican Town es pequeño, quizá encuentres otra forma de ganarte la vida. Ah, y el mapa del pueblo también debería estar en la Pokédex. Tómate un tiempo para explorar y presentarte a los vecinos. Con eso, Lewis se dio la vuelta y salió de la granja. Una vez que se fue, Ron miró hacia abajo a la rana azul sentada a sus pies, frotándose las burbujas en el cuello. Abrió la vieja Pokédex y escaneó a Froakie. Al instante, sus datos aparecieron en pantalla. Froakie Pokémon Rana Burbuja. Emite burbujas desde su pecho y espalda. Usa burbujas elásticas para amortiguar los ataques y reducir el daño. Nivel 5. Habilidad Mutatipo. Movimientos, gruñido, PP 35. Pistola de agua, PP 25. Vaya, incluso sigue PP. PP, puntos de poder, determinaban cuántas veces un Pokémon podía usar un movimiento. Lo que significaba que regar los cultivos tenía un límite estricto, pero por ahora estaba bien. Al principio, de todas formas, no necesitaría regar mucho. Aún así, si este mundo realmente fusionaba Stardew Valley con Pokémon, Ron se frotó la barbilla, estudiando la Pokédex con más atención. Tenía 4 pestañas principales: Mapa, Datos Pokémon, Cartera y una cuarta, etiquetada Sistema de Cría Pokémon, actualmente bloqueada y en gris. Un mensaje tenue flotaba sobre él. Progreso de desbloqueo del sistema. Pokémon Propiedad. 1 de 3. Aún no entendía qué hacía el sistema, pero ahora mismo, algo mucho más urgente reclamaba su atención. Limpiar un trozo de tierra, plantar esas semillas de chiribía y explorar Pueblo Pelícano. Porque esto no era un juego. Y hasta que esas chiribías crecieran y pudiera venderlos, tenía exactamente 2 opciones: sobrevivir con sus 500 G iniciales, o buscar otra forma de ganar dinero, quizá recolectando verduras o bayas comestibles del bosque. Decidido, Ron metió la mano en la caja de herramientas y sacó una azada. Miró hacia abajo a Froakie apenas a la altura de la rodilla, y luego a la enorme azada que se alzaba sobre él. Sí, no va a pasar. Abandonando la idea de que Froakie arara los campos, Ron colocó las semillas de chiribía en las pequeñas manos del Pokémon. ¿Froakie? Froakie ladeó la cabeza, confundido. En esta granja, dijo Ron con firmeza, si estás vivo y respirando, trabajas. No querrás que los dos muramos de hambre, ¿verdad? Capítulo 2. Plantación y Gengar. Froakie parpadeó, aplastó la masa de espuma en sus manos contra las burbujas de su cuello, y luego se quedó completamente quieto, las patas acunando las semillas, mirando a Ron. ¿Froakie? Al ver que Froakie no había dejado caer las semillas, Ron no se molestó en preguntarse si realmente le había entendido. Al fin y al cabo, antes de sembrar o regar, primero necesitaba labrar la tierra. Escaneó la granja desolada, reunió todas las herramientas útiles y empezó a guardarlas en su mochila una a una. Por suerte, en un mundo lo suficientemente avanzado como para encoger cualquier Pokémon, por grande que fuera, en una Pokéball del tamaño de un puño, tenía sentido que la gente también tuviera acceso a almacenamiento extradimensional. Las herramientas se deslizaron sin esfuerzo en su mochila, que permanecía ligera como una pluma, como si estuviera completamente vacía. Desafortunadamente, a diferencia del juego, no había cambio instantáneo de herramientas. Ron dio unos pasos hasta el borde del campo. Froakie, aún sujetando las semillas, se giró lentamente para mirarle. Ron no tenía ni idea de lo que pasaba por su mente, pero para algo tan pequeño no se le ocurría mucho en lo que pudiera ayudarle más allá de sembrar semillas y regar.
Quizá todavía estaba procesando la realidad de que había sido reclamado por un entrenador tan sin un duro. Los ojos de Ron se detuvieron en su mirada amarilla y vacía, llenas de semillas apretadas contra su pecho. Luego apartó la mirada sacando una hoz de su mochila. A diferencia del juego, el suelo no tenía una cuadrícula clara. Eso significaba que la densidad de plantación dependía completamente de él. Nunca había cultivado chiribías antes, pero por las imágenes del juego, supuso que probablemente eran similares a zanahorias. Incluso si no lo fuera, sus formas maduras probablemente serían comparables, es decir, el espaciado entre hileras debería ser aproximadamente el mismo. Calculó la zona necesaria y comenzó a despejar un trozo de tierra, cortando las malas hierbas con su hoz. En el juego, habría talado árboles y destrozado piedras en el proceso, pero esto era la realidad. Necesitaba conservar fuerzas, así que Ron eligió deliberadamente el terreno con más maleza y menos obstáculos para empezar. Una vez que despejó un pequeño claro, apiló cuidadosamente la hierba cortada a un lado. Si las reglas del juego seguían aplicando aquí, las malas hierbas de hoja fina probablemente eran forrajes comestibles para el ganado, por lo que Ron ya las había separado de las malas hierbas ásperas e inútiles. No estaba seguro de si existían animales de granja comunes en este mundo integrado con Pokémon, pero no perdía nada con conservar la hierba útil por si acaso. No le costó mucho esfuerzo extra. Después desenterró las raíces más resistentes y rastrillaba la tierra mientras avanzaba. Por suerte, Ron tenía experiencia real en la agricultura, o habría tenido que ir a la biblioteca solo para aprender a preparar una parcela sencilla. Cuando la tierra estuvo completamente girada y lista, hizo señas a Froakie con un dedo. ¿Froakie? Froakie pegó la semilla sobre la espuma de su espalda y saltó hacia él. Planta una semilla a esta distancia, dijo Ron demostrando el espacio con las manos, y luego miró hacia abajo a la criatura azul que tenía a sus pies. Sin ninguna experiencia comunicándose con seres inteligentes no humanos que no hablan, finalmente recurrió al tono que usaría con un niño pequeño. ¿Puedes entender? Cada vez que llegues aquí, pon una semilla. Esos ojos amarillos se alzaron lentamente para encontrarse con los suyos. Luego Froakie saltó al borde de la tierra labrada y dejó caer una semilla en uno de los agujeros poco profundos que Ron había preparado. En cuanto la semilla tocó la tierra, se volvió ansiosa hacia Ron. Cuando Ron aplaudió en señal de aprobación, Froakie se hinchó orgulloso y usó sus pequeñas patas para empujar tierra suelta sobre la semilla. ¡Bien! ¡Ahora usa! Ron empezó a decir pistola de agua. Luego señaló rápidamente el parche de tierra sin labrar. ¡Usa la pistola de agua ahí mismo! Al instante, un potente chorro de agua salió disparado de la boca de Froakie, no golpeando el suelo, sino una roca cercana, que se desplazó varios metros por la fuerza del impacto. ¿Puedes bajar un poco la potencia?, preguntó Ron con cuidado. Un chorro fino y suave salió de inmediato, golpeando suavemente la misma roca. Perfecto, adelante, riega el resto. Iré al pueblo a traer algo de comer para los dos, dijo Ron, luego se dio la vuelta y se alejó de la granja. Se conocía de memoria la distribución de Pueblo Pelicano, pero verla con tanta claridad y vivida era algo totalmente nuevo para él. Al salir de la granja, echó un vistazo a la parada del autobús. El viejo autobús oxidado seguía aparcado allí, igual que en el juego, pero algo era diferente. Donde en el juego el bosque bordeaba la parada, ahora serpenteaba un estrecho sendero de tierra. Junto a él había un cartel: Sendero hacia las montañas, peligroso, entrada prohibida sin un Pokémon. Cerca del sendero crecían varias plantas altas, parecidas a cebollas. No le llenarían el estómago, pero Ron desenterró unas cuantas de todos modos. Le sacudió la tierra y los guardó en la mochila. Eres el nuevo granjero, ¿verdad? Una mano le dio una palmada en el hombro. Ron se giró y vio a una chica de pelo morado con un overol de mezclilla azules. Al mirarla más de cerca, las puntas de su cabello se difuminaban en un sutil tono castaño. Claramente estaba teñido. «Hola, soy Ron», dijo ofreciéndole la mano, pero luego dudó al notar la suciedad que cubría su palma. «Soy Abigail», respondió alegremente, agarrándole la mano sin pensarlo 2 veces. En cuanto habló, un par de enormes ojos carmesí aparecieron de repente entre su cabello. Ron se estremeció, apretando involuntariamente el agarre. Abigail se rió. «Muy bien, Amber, no le asustes». «Gengar». Un Gengar regordete flotó desde detrás de ella, sus ojos rojos ahora entrecerrados en rendijas alegres, mientras rodaban por el suelo, riendo entre dientes. «Se llama Amber», explicó Abigail. «Le encanta asustar a la gente,
Pero no te preocupes, en realidad no es un fantasma. Ron sacó su Pokédex y la apuntó al Gengar, que ahora flotaba justo debajo del hombro de Abigail. Gengar, Pokémon Sombra. Puede atravesar cualquier objeto y deslizarse en las paredes para observar a otros. No aparecieron estadísticas detalladas, lo que significaba que no era su Pokémon. No podía ver su nivel ni sus movimientos. ¿Es la primera vez que ves a un Gengar? Abigail sonrió, levantando la mano para rascarle la cabeza al Pokémon. Amber ha estado conmigo desde que era pequeño. Nos conocimos en el cementerio, ¿no es genial? Gengar, ronroneó, con los ojos entrecerrados de éxtasis. Pero casi no hemos tenido batallas, añadió, sacando su Pokéball y recuperándola con un destello de luz roja. Ya sabes, Stardew Valley es el único lugar en toda la República de Ferngil donde existen Pokémon. Mis padres no me dejan salir a explorar, y en Pueblo Pelicano casi nadie batalla. ¿Solo aquí?, preguntó Ron sorprendido. ¿Sí? ¿No lo sabías? Abigail ladeó la cabeza. Al parecer tu abuelo los trajo desde Kalos. La mayoría de los Pokémon salvajes de Stardew Valley son descendientes de los que se escaparon de su granja tras su fallecimiento. Y la ruta a Kalos está completamente cortada ahora, continuó. Solo el alcalde Luis conserva un dispositivo de comunicación. Ocasionalmente puede comunicarse con Kalos, pero nada más. Capítulo 3. La Pokédex y la petición de Gunther. Al oír esto, Ron lo conectó inmediatamente al su sistema bloqueado integrado en su Pokédex. Se dio cuenta de que su abuelo, un personaje que en el juego original solo había existido como parte de la historia de fondo, era sin duda mucho más de lo que aparentaba. Al notar que Ron estaba absorto en sus pensamientos, Abigail se sacudió la tierra de las manos y dijo: «Ah, ya es hora, tengo que volver para mi clase online. Vivo en la tienda local de allí. Cuando no esté en clase y necesites ayuda con algo, no dudes en acercarte». Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué no podía ser este lugar Kalos? Así podría haber empezado mi aventura con Amber a los 10 años, en lugar de estar atrapada aquí cursando estúpidas asignaturas universitarias. Dicho eso, se apresuró a marcharse. Ron la saludó con la mano y luego se limpió la tierra de las manos. Había arrancado 3 puerros del borde de la carretera. Recordaba que estos podían venderse en la tienda de Pierre, pero antes de eso quería visitar la biblioteca para investigar métodos de siembra adecuados. Con eso en mente, caminó rápidamente por el sendero y entró en Pueblo Pelicano. Pueblo Pelicano era pequeño. Justo enfrente del cruce principal estaba la clínica, y justo al lado estaba la tienda local que Abigail había mencionado. A esa hora, las calles estaban casi vacías, lo cual tenía sentido. Aunque el pueblo no era pequeño, apenas contaba con una veintena de habitantes. Ron echó un vistazo rápido a la zona, pero no se detuvo a llamar a todas las puertas. En cambio, se dirigió directamente a la biblioteca, que estaba a lo lejos. En cuanto empujó la puerta, un hombre con uniforme azul levantó la vista desde detrás del mostrador, ajustándose las gafas. ¿Una cara nueva? Debes de ser el granjero que Luis mencionó que se mudaría aquí, dijo. Posado en su hombro, un pequeño pájaro piaba 2 veces en señal de acuerdo. ¡Starly! Gunther alzó la mano y acarició suavemente el pico del pájaro. Hola, soy Gunther, el conservador de este museo y biblioteca, y este pequeño es un Starly. ¡Starly! Starly se acurrucó cariñosamente contra sus dedos. Soy Ron, se presentó Ron, y luego preguntó dónde encontrar libros sobre cultivos. Gunther le señaló una sección de estanterías. Mientras Ron se alejaba sin dudarlo, Gunther llevó una mano a la barbilla, sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, Ron hojeaba las guías de la agricultura. Su investigación reveló rápidamente que el Stardew Valley de este mundo difería ligeramente del juego. Sin embargo, el calendario seguía igual. 4 estaciones, cada una con exactamente 28 días de duración. Los tiempos de crecimiento de los cultivos coincidían con la mecánica del juego, pero la variedad de cultivos era mucho mayor, casi abrumadora por su abundancia. También encontró secciones sobre ganadería. Este mundo aún tenía ganado común. Más allá de la alimentación básica, Ron se sorprendió al descubrir un cuaderno escrito a mano que detallaba métodos para criar animales para carne, e instrucciones sobre cómo enviarlos para venderlos a Kalos tras el sacrificio. Ron cerró lentamente el cuaderno. Tras leer aquello, quedó completamente seguro. El anterior propietario de la granja, su supuesto abuelo, había sido un transmigrante de otro mundo. ¿Y esa Pokédex que tiene en la mano? Muy probablemente su objeto de trucos, su sistema de trampas para transmigradores garantizada.
Esa realización solo profundizó su curiosidad por el sistema de cría Pokémon, que permanecía bloqueado. Pero desbloquearlo requería 3 Pokémon, lo que suponía un problema. Primero, ¿cómo conseguir más Pokéballs? Supuso que la tienda de Pierre podría venderlos, pero quizá no. Aunque lo hicieran, no podía permitírselos ahora mismo. Su máxima prioridad era ganar lo suficiente para evitar que él y Froakie murieran de hambre. Así que, en su lugar, usó su Pokédex para archivar digitalmente cada uno de los métodos de siembra y técnicas de alimentación del ganado que encontraba, guardándolos en el álbum integrado del dispositivo. Una vez que todo estuvo registrado, devolvió los libros a sus estantes y comenzó a caminar de vuelta hacia la salida. «¡Señor Ron!», gritó Gunther, apresurándose tras él. Se ajustó las gafas y salió de detrás del mostrador. «Tengo un pequeño favor que pedir. ¿Estarías dispuesto a ayudarme?» «¿Qué pasa?» «Llegué recientemente a Stardew Valley desde otro pueblo», explicó Gunther. Este museo solía estar lleno de artefactos y minerales, pero el anterior conservador se los robó todos. Ron se preparó, esperando una petición como la del juego, recoger minerales y artefactos para llenar los espacios de donación. Pero Gunther le sorprendió. Originalmente esperaba reconstruir la colección, pero desde que llegué aquí, he visto cosas que nunca había encontrado en ningún otro sitio. Hizo una pausa y luego dijo con sinceridad: «¿Estarías dispuesto a ayudarme a recopilar datos sobre Pokémon? A cambio puedo ofrecer recompensas. Digamos 3 Pokéballs por cada 5 entradas detalladas de Pokémon que me traigas». Al ver que Ron dudaba, Gunther añadió rápidamente: «Sé que no son baratas, ya son extremadamente raros, y en Pierce son prácticamente invaluables. 5,000 G cada uno. 3 costarían 15,000 G. Honestamente es todo lo que puedo permitirme». Ron asintió de inmediato. «Trato hecho. ¿Qué tipo de datos necesitas?», preguntó. «Muchos datos. Tamaño, género, comportamiento, y esas cosas llamadas movimientos. Ah, y esto también». Gunther sacó una cámara compacta. «Si puedes grabar video funciona aún mejor. Honestamente lo haría yo mismo, pero bueno, este Starly ya era bastante difícil de atrapar. Comparado con los Pokémon salvajes es terriblemente débil». «No hay problema», dijo Ron cogiendo la cámara. «Gracias», suspiró Gunther aliviado. Pueblo Pelicano es realmente un lugar extraordinario. Sinceramente, si alguien me hubiera dicho antes que el mundo albergaba tantas criaturas misteriosas, no me lo habría creído. Como si fuera una señal, un extraño destello de luz apareció de repente, y el libro sobre la mesa se teletransportó instantáneamente a las manos de Gunther. Se sobresaltó, pero lo captó con naturalidad. «Increíble». Starly volvió a frotar contra sus dedos. Ron asintió y luego, instintivamente, escaneó a Starly con su Pokédex. «Starly, Pokémon estornino. Sus alas aún no están completamente desarrolladas, así que salta para moverse. Siempre está observando algo con atención». El informe automático de la Pokédex hizo que Gunther se quedara paralizado. Miró el dispositivo en la mano de Ron. «¿Eso es la Pokédex que mencionó Luis?» Ron asintió. «Le pedí a Luis que me lo enseñara una vez», dijo Gunther, «pero no pude abrirlo. Me dijo que solo tú puedes. Aparte de eso, la única forma de identificar los nombres de los Pokémon era a través del viejo diario del dueño de la granja». Se inclinó un poco hacia adelante. «Si tu Pokédex alguna vez proporciona datos más detallados, estadísticas, comportamientos, lo que sea, ¿podrías copiármelos? Pagaré 500 G por entrada». «Claro», aceptó Ron de inmediato. Capítulo 4. Gus y Snorlax. Con la cámara de Gunther bien guardada en el bolsillo, Ron salió de la biblioteca. Ya casi era hora de que el salón abriera para comer. A lo lejos, Ron divisó a un hombre bajo y corpulento cargando un gran saco de la compra hacia un edificio, señalado con un enorme cartel de madera: «Salón Fruta Estelar». El hombre sonreía radiante, silbando alegremente mientras abría la puerta de par en par, saludando a los transeúntes al entrar. Pensando en Froakie, de vuelta en la granja trabajando duro, Ron entró directamente. El hombre, Gus, estaba ocupado detrás del mostrador, revisando sus suministros frescos. Mientras pelaba verduras, arrojaba despreocupadamente cáscaras de zanahoria, tallos marchitos y frutas y verduras ligeramente imperfectas, pero aún comestibles, a la boca abierta de un enorme Snorlax que descansaba junto al mostrador. El enorme Pokémon se rascó la barriga perezosamente. Al oír pasos en la puerta, se incorporó lentamente de su sitio. El movimiento llamó la atención de Gus de inmediato. Alzó la vista bruscamente
y luego se relajó al ver que solo era Ron. «Tranquilo», murmuró a Snorlax. «No son esos monos». Snorlax detuvo su rascado de vientre, pero mantuvo la mirada fija en Ron. Gus le dedicó a Ron una cálida sonrisa. «Hola, eres el nuevo granjero, ¿verdad?». Ron asintió, presentándose mientras vigilaba con atención al Snorlax que no había apartado la vista ni una vez. Este Snorlax era enorme. Incluso sentado perezosamente en el suelo, se alzaba sobre Ron. Aunque sus ojos estaban entrecerrados, Ron podía percibir claramente su cautela, quizá incluso hostilidad hacia él. Gus se dio cuenta y explicó. «Yo dirijo este salón. Este grandullón se llama Snorlax. Hemos tenido problemas con monos salvajes que se cuelan para robar comida, así que desconfía un poco de los extraños». Mientras hablaba, Gus le arrojó una hogaza de pan a la boca de Snorlax. Snorlax dudó un momento, luego aceptó el pan y lentamente volvió a tumbarse. «¿Lo atrapaste tú mismo?», preguntó Ron mirando a su alrededor, pero sin ver ningún otro Pokémon. Se acercó al mostrador, echando un vistazo al menú mientras esperaba la respuesta de Gus. «Oh, no, me llegó solo», dijo Gus con una risita. «Nunca antes había tenido un Pokémon. Ya sabes cómo funciona. Tienes que luchar contra uno antes de poder atraparlo». Gus siguió preparando los ingredientes, sus movimientos suaves y ensayados. Ni siquiera necesitaba mirar, podía lanzar sobras en la boca de Snorlax con perfecta precisión. Y Snorlax, a su vez, siempre tragaba su bocado anterior justo a tiempo para abrir bien la boca para el siguiente bocado. «Fue poco después de que cerrara la granja de tu abuelo», recordó Gus. «Honestamente tuvimos suerte de que le diera unos cuantos Pokémon a ese aventurero del gremio de aventureros, y que el mago que vive en el bosque acabara de terminar de lanzar una barrera, creo que la llamaban». No estaba del todo seguro del término, pero añadió. «En fin, eso detuvo la rebelión Pokémon y mantuvo a la mayoría de los peligrosos en la naturaleza. Solo los más tranquilos, como esos monos y ese pequeño de entonces, podían seguir entrando en el pueblo». Gus miró con cariño a Snorlax. En aquel entonces solo era así de grande. ¿Cómo los llaman? ¿Munchlax? No encontraba suficiente para comer en el bosque y no era lo bastante fuerte para competir con los humanos, así que recurrió a buscar en los cubos de basura. Una noche, continuó, estaba a punto de tirar unas sobras en la papelera cuando lo vi acurrucado dentro. Casi me salto del susto. La comida estaba podrida, pero por suerte no pasó nada. «¿Así que lo acogiste?», preguntó Ron. Gus negó con la cabeza. «No de inmediato. Todavía le tenía miedo a la gente. Simplemente empecé a dejar los restos de comida de mi cocina, y algo de comida en perfecto estado que se habría desperdiciado, junto al cubo de basura todos los días». Sonrió con nostalgia. «Todas las noches se lo comía todo y apilaba ordenadamente los platos vacíos junto a mi puerta. Eso continuó hasta que esos monos empezaron a atacar mi salón. Era tarde una noche», continuó Gus, bajando un poco la voz. «Oí un estruendo desde mi dormitorio. Cuando bajé, todo el lugar estaba destrozado, oscuridad total, excepto por una docena de pares de ojos rojos brillantes que me miraban fijamente desde cada rincón». «Entonces, ¿este grandullón usó algún tipo de movimiento? No tengo ni idea de cuál fue, pero los ahuyentó a todos en segundos». Gus apoyó la barbilla en la mano. «Justo después, esta luz brillante lo rodeó y evolucionó en lo que ves ahora». Ron miró a Snorlax, que ahora arruinaba completamente el ambiente, rascándose la barriga con ambas patas. «Ya le costaba encontrar comida siendo un Munchlax», dijo Gus. «Ahora que es tan grande, seguro que se moriría de hambre en el bosque. Aunque técnicamente califica como un Pokémon peligroso. Le rogué al mago que me dejara quedármelo. Y así, aquí estamos. Protege el salón de los alborotadores, y yo mantengo su barriga llena». «Debe de comer mucho», dijo Ron, pidiendo 2 barras de pan y mirando el estómago del Snorlax. «Lo bastante grande como para tragarse a 2 hombres del tamaño de Gus». «Sí, pero no es exigente. Se come cualquier cosa, incluso restos de comida. La verdad es que no es muy difícil de alimentar», dijo Gus, aunque suspiró. «Aún así, los ingredientes no son baratos». «Eso mejorará», dijo Ron, cogiendo el pan y sacando su Pokédex. Gus metió la mano bajo el mostrador y sacó un pequeño dispositivo que parecía un escáner de pagos móviles. Lo pasó por encima de la Pokédex de Ron y el pago se transfirió al instante. «Una vez que la granja funcione sin problemas», añadió Ron.
En el juego, Gus siempre le había parecido bondadoso, siempre ayudando a los demás sin pedir nada a cambio. Ahora que realmente estaba en Stardew Valley, un lugar que realmente se sentía pacífico y agradable, Ron se sorprendió dejando atrás los cálculos egoístas. Después de todo, no había villanos reales en Stardew Valley, y este sería su hogar a partir de ahora. Le dedicó a Gus una sonrisa sincera. Cuando mi granja empiece a producir, si alguna vez necesitas ingredientes, se los venderé al salón a mitad de precio. ¡Oh, qué amable de tu parte! Gus sonrió agradecido y luego metió la mano en el horno y sacó 2 hogazas más. Toma esto. Y pasa a menudo. Te daré un descuento para clientes normales. Ron le dio las gracias y guardó el pan extra en su mochila. Saliendo del salón, se dirigió directamente a la granja. No había ganado nada en toda la semana, así que después de comer con Frocky, planeaba explorar las afueras del pueblo, buscar más plantas silvestres comestibles como los puerros que había encontrado cerca de la parada del autobús, y tal vez grabar algo para Gunther y así ganar un poco de dinero extra. Con ese plan en mente, Ron se adentró en el corral de la granja y de inmediato vio a Frocky sentado en medio del campo arado, mirando al cielo con una pata frotándose el estómago vacío. Capítulo 5. El gremio de aventureros. Como Pokémon recién transferido de Kalos, Frocky nunca había conocido el hambre. Criado en el centro de cría, como todos los Pokémon iniciales, estaba destinado a acompañar a jóvenes entrenadores que apenas comenzaban sus viajes, ofreciendo protección y compañía al adentrarse en el mundo exterior. Nadie le había dicho nunca que algún día trabajaría en una granja deteriorada y llena de malas hierbas. Siempre había imaginado su futuro desarrollándose bajo el deslumbrante foco de la Liga Pokémon, o al menos en los glamurosos concursos de la región de Kalos. Cualquier cosa menos esto. Escupir agua en agujeros tras agujeros llenos de semillas. El centro de cría criaba ocasionalmente Pokémon específicamente para granjas, normalmente especies resistentes y trabajadoras como Tauros o Miltank. No había ninguna regla que dijera que Frocky tuviera que luchar, pero tampoco había precedentes de que un inicial como él acabara labrando campos. Y sinceramente, estaba hambriento. Trabajar era una cosa, pero trabajar sin comer, imperdonable. Frocky soltó un largo y dramático suspiro, sus ojos amarillos fijos en el cielo. Entonces, un aroma rico y mantecoso llegó a su entorno. Un pan dorado apareció frente a su nariz. Frocky giró la cabeza lentamente. Allí estaba Ron, extendiendo el pan. Lágrimas de gratitud brotaron en los ojos de Frocky. «Perdona el retraso», dijo Ron con timidez. La investigación en la biblioteca había tardado más de lo esperado. Viendo a Frocky desgarrar el pan con devoción llorosa, extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. El pan desapareció en segundos. Satisfecha, la pequeña rana azul se dejó caer al suelo con un suspiro de satisfacción. Ron necesitaba explorar la zona pronto, y por seguridad hizo otro escaneo a Frocky con su Pokédex mientras terminaba su propia comida. Lógicamente, tras regar cada semilla plantada una vez con pistola agua, el Pepe de Frocky debería haberse agotado casi, quizá a 9 usos en el mejor de los casos. Pero, sorprendentemente, su Pepe fue completamente restaurado. Ron se frotó la barbilla, pensativo. ¿Podría ser el pan? No estaba seguro. Pero como esto era la realidad, no un juego, las comparaciones directas no siempre se cumplían. Después de todo, aquí no había ningún centro Pokémon. Quizá Pepe no era un contraataque rígido, sino más bien resistencia o algún tipo de energía mágica. ¿Te quedaste sin energía y no pudiste usar movimientos? Eso era en realidad una buena noticia, porque la pistola de agua era la única habilidad ofensiva real de Frocky. No podía confiar en Gruñido para ahuyentar a los Pokémon salvajes. Por supuesto, los humanos también podían luchar, si era necesario. Con ese pensamiento, Ron recogió la hoz que había cerca. Originalmente había planeado comprar Pokéballs en casa de Pierre, pero después de enterarse de que costaban 5000 G cada una, esa idea murió rápido. Además, tenía otra idea, más atrevida. Uno que necesitaba ser probado. Miró hacia abajo a Frocky, aún tendido en el suelo, y le dio un ligero golpecito en la cabeza. ¿Descansaste lo suficiente? ¡Frocky! Frocky se levantó de un salto. Tras una breve vacilación, Ron le tendió la mano. En un instante, Frocky saltó a su hombro. El hombro de Ron se hundió bajo el peso repentino. A pesar de su pequeño tamaño, Frocky pesaba aproximadamente lo mismo que un gato doméstico adulto, unos 9 kilos. Bueno, lo había invitado. No tiene sentido quejarse ahora.
Armándose de valor, Ron emprendió la marcha hacia las estribaciones de las montañas que se extendían detrás de la granja. Tal y como recordaba del partido, un sendero estrecho conducía hacia el norte desde la puerta de la granja hacia las colinas. Pero a diferencia del camino plano y simplificado del juego, este serpenteaba entre árboles imponentes, con pendientes suaves pero constantes. Y a través de las sombras moteadas, Ron podía ver claramente formas pequeñas y rápidas que se deslizaban entre los troncos. ¿Les? ¿Pokémon? Era difícil de saber. Por suerte, el camino parecía estar dentro de la barrera protectora que Gus había mencionado. Ni una sola criatura salió del bosque para bloquearle el paso. Si las demás mecánicas del juego se mantenían, probablemente también los enfrentamientos de tipo, lo cual era una excelente noticia para Ron. Podía manejar a un Pokémon de tipo insecto callejero, pero si un tipo planta saltaba, probablemente despertaría en la clínica habiendo perdido hasta la última moneda que poseía. Aunque seguía siendo incierto si las ventajas de tipo se aplicaban aquí. Al fin y al cabo, ya no podrías arar un campo con un solo golpe, ¿verdad? Ron avanzó con cautela, refunfuñando internamente. A lo largo del sendero crecían racimos de flores amarillas. Reconociéndolos como dientes de león, desenterró algunos. Para su grata sorpresa, la Pokédex, evidentemente programada por su abuelo, podía escanear objetos recolectados e incluso mostrar su valor de mercado. En su base de datos aparecieron comestibles silvestres familiares de la biblioteca, junto con otros nuevos como brotes de bambú de primavera y frambuesas. Tenía sentido, en realidad. Si los Pokémon salvajes vivieran aquí, no podrían sobrevivir solo con puerros y wasabi salvaje. Habrían muerto de hambre hace tiempo. Ron guardó sus hallazgos en la mochila, calculando mentalmente su valor mientras caminaba. Había reunido bastante, pero la mayoría de los artículos alcanzaban precios bajos, incluso menos que los puerros. En total, solo había ganado 400 gold. Aún así, buenas noticias. Con 4 barras de pan al día, 2 comidas para 2 bocas, eso significaba que podía sobrevivir un día más. Froakie ladeó la cabeza, observando cómo Ron se quitaba la tierra de las manos mientras lucía una extraña sonrisa esperanzada. Pasaron por el sendero y llegaron a las estribaciones. Para sorpresa de Ron, no hubo ningún desprendimiento de rocas causado por Joya Corporation que bloqueara el camino, como sí había ocurrido en el juego. Miró el puente que conducía a las minas, sacó su Pokédex y comprobó 2 veces. No solo el camino estaba despejado, pero el Hojamart había desaparecido por completo. Debe ser un efecto mariposa por la integración de Pokémon, pensó Ron. No es que le importara. En realidad eran buenas noticias, porque su destino eran las minas. Sin dudarlo, él y Froakie entraron. Inmediatamente vio a un hombre de aspecto desaliñado de pie cerca de la entrada, llamando a 2 Pokémon con un movimiento de muñeca ensayado. Vale, por hoy es suficiente. Se han ganado descansar, dijo el hombre, lanzando Pokéballs que absorbían a las criaturas en 2 destellos de luz roja. Ron se quedó paralizado a mitad de paso, con la mirada fija en uno de los Pokémon. No había conseguido ver bien al otro, pero a menos que se equivocara, ¿ese era Garchomp? Al oír pasos, el hombre se giró. Sus ojos se encontraron con los de Ron. Sonrió con complicidad. Debes de ser su descendiente. Soy Marlon, dijo, fundador del gremio de aventureros. De alguna manera, ya sabía el nombre de Ron, porque antes de que Ron pudiera presentarse, Marlon continuó. Tu abuelo te dejó varios Pokémon poderosos, pero puso una condición. Si no la cumples, pertenecerán al gremio de aventureros en su lugar. Le lanzó una mirada desafiante. ¿Listo para aceptar el juicio? Y con eso, Marlon lanzó una espada de hierro maltrecha a las manos de Ron. Capítulo 6. Prensa voladora. En el momento en que Ron atrapó la espada en su mano, una segunda hoja oxidada de hierro se lanzó hacia él. Ron, que nunca había entrenado en esgrima, reaccionó puramente por instinto, alzando su propia hoja para bloquear. ¡Clang! El agudo zumbido metálico resonó en la entrada de la mina cuando Marlon retiró rápidamente su golpe, solo para golpear de nuevo inmediatamente. Sorprendentemente, los reflejos de Ron eran inquietantes. Antes de que su propia mente pudiera asimilar lo que ocurría, su espada ya estaba firmemente en su lugar, deteniendo el ataque de Marlon. «Froakie, pistola de agua, apunta a su cara», gritó Ron. Posado en su hombro, Froakie dudó, confundido, pero obedeció, lanzando un chorro de agua directamente hacia Marlon. Marlon parpadeó, retrocedió 2 pasos y se limpió el agua de la cara.
Al instante siguiente, se lanzó hacia adelante de nuevo, pero Ron se apartó con suavidad, parando el golpe con destreza. «Definitivamente de su linaje», se rió Marlon, esquivando otra pistola de agua a mitad de frase. «Tu físico es claramente diferente al nuestro. No pareces haber entrenado ni un solo día en tu vida, pero supongo que eso es normal para la gente de allí». Envainó su espada. «Vale, ya es suficiente para la primera prueba». Ron bajó su propia espada, observando a Marlon con atención. «No te hagas una idea equivocada», aclaró Marlon. «Eso solo era para ver si podías entrar con seguridad en esta mina abandonada. No es que fuera a entregar el Pokémon de tu abuelo solo por pasar esto». Palmeó la fila de Pokéballs en su cinturón con una sonrisa irónica. «Si no, ¿de qué sirve explorar la mina si te respaldan?» «Baja», dijo Marlon. «Cuando llegues al piso 10, ven a buscarme al gremio de aventureros. Te daré una Pokéball como regalo de bienvenida». «¿Y tú, primer Pokémon?» «Lo conseguirás cuando llegues al fondo». Con eso, Marlon se dio la vuelta y se alejó. Ron bajó la mirada hacia la mano que sostenía la espada, le dio una palmada en la cabeza a Froakie y llegó a la escalera de cuerda que conducía profundamente bajo tierra. Froakie se aferró a su hombro, asomándose por el túnel oscuro y estrecho. El pasaje delante era estrecho y sombreado, bordeado de vetas minerales incrustadas en las paredes de piedra o que sobresalían del suelo. Apretando su espada con fuerza, Ron escaneó la zona, guiando con cautela a Froakie por un circuito completo de la cámara. Estaba inquietantemente silencioso, de forma antinatural. Recogería minerales de camino de vuelta. Ahora mismo, conservar la resistencia era clave. Así que bajó al segundo piso. Era igual de silencioso. Sin monstruos, sin Pokémon. La ausencia de peligro solo hacía que Ron estuviera más alerta. Encontró la escalera hacia la tercera planta y se inclinó, esforzándose por escuchar. La mina estaba tan quieta que, al contener la respiración, claramente oía un leve crujido desde abajo. Se volvió hacia Froakie, que estaba igual de alerta. «Froakie, usa gruñido». Con un salto, Froakie bajó al tercer piso. En cuanto su gruñido resonó hacia arriba, Ron agarró la escalera con una mano, espada en la otra, y le siguió. Aterrizó suavemente sobre el suelo de piedra, y entonces lo vio. Un Geodude, de espaldas a él, miraba fijamente a Froakie, que permanecía a unos pasos, gruñendo desafiante. Tipo roca. El corazón de Ron dio un vuelco. «¡Pistola de agua!». Froakie disparó al instante. Ron cargó hacia adelante y blandió su espada, cortando el paso a Geodude justo cuando intentaba rodar para alejarse. La pistola de agua dio en el blanco. Geodude flaqueó visiblemente. Su superficie pétrea se apagó por el cansancio. Empezó a entrar en pánico. Al verla encogerse y rodar directamente hacia él, Ron se apartó bruscamente. «¡Otra vez la pistola de agua!». El chorro de Froakie apuntaba al Geodude que rodaba. Pero cuando empezó a desviarse del camino del agua, Ron clavó su espada oxidada en el suelo justo delante de él. ¡Crack! La hoja se rompió al impactar, pero el obstáculo repentino obligó a Geodude a frenarse en seco, justo a tiempo para recibir un impacto directo de la pistola de agua. Geodude se quedó completamente quieto. Ron se acercó, le dio la vuelta y comprobó. Sus ojos pequeños estaban cerrados, sin movimiento. «Espero que no esté muerto», murmuró escaneándola con su Pokédex. Geodude, Pokémon Roca. Defensa extremadamente alta. Posee una durabilidad excepcional contra ataques físicos. Estado: salvaje/desmayado. Desmayado, no muerto. Perfecto. Aliviado, Ron recogió al Geodude. Pesaba más del doble que Froakie, pero sorprendentemente manejable. Intentó guardarlo en su mochila, pero el almacenamiento extradimensional no aceptaba a un Pokémon que no fuera oficialmente suyo. Miró hacia atrás al agujero por el que había saltado, y luego recordó. Había un viejo ascensor cerca del quinto piso. Lo había visto al entrar. «Si sigue funcionando», murmuró, «no tendré que volver a subir hasta arriba». Tras darle a Froakie unas instrucciones rápidas, Ron se acercó a la siguiente escalera. Luego, recordando la nota de la Pokédex sobre la excepcional durabilidad física de Geodude, tomó una decisión. En lugar de llevarlo más lejos, caminó hasta el borde de la caída, y simplemente se soltó. Mina abandonada, quinta planta. Un Earthworm salvaje acababa de salir de un pozo arenoso cercano, con un trozo de mineral de hierro atrapado en su boca. Masticaba tranquilamente, apoyado en la pared de la caverna,
mirando distraídamente hacia el conducto al cuarto piso. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué suena como si algo pesado estuviera rodando allá arriba? ¿Quizá el Geodude de la planta superior estaba practicando lanzamiento de rocas otra vez? Curioso, estiró su largo cuerpo serpenteante hacia arriba, asomándose por encima del saliente. Y de repente, un dolor cegador explotó en su cabeza. Oscuridad. El último pensamiento que cruzó la mente de Earthworm antes de perder el conocimiento. ¿Cómo podía algún Pokémon de este piso conocer prensa voladora? Ron miró su inesperado extra, el Earthworm derribado por el Geodude que caía en picado, y luchó por contener una sonrisa. Lo escaneó con su Pokédex. Earthworm, Pokémon lombrices de tierra. Habita en suelo seco y arenoso. Consume hierro de la tierra para mantener su cuerpo metálico. Estado: salvaje/desmayado. Aún no me han pillado, pero lo suficientemente cerca, murmuró para sí mismo. Es solo cuestión de tiempo. Colocó cuidadosamente a Geodude en el ascensor que brillaba suavemente cercano. Luego se acercó al mucho más grande Earthworm, respiró hondo y, sin esperar mucho éxito, lo agarró y tiró con todas sus fuerzas. Capítulo 7. La misteriosa ciudad afiliada a Kalos. Visiblemente el Earthworm se estremeció ligeramente. Ron respiró hondo y tras una larga pausa lo soltó a regañadientes. Tío, pesa... No estaba seguro de cuánto pesaba exactamente, pero calculaba que al menos 90 kilos. Aún así, recordando la entrada de la Pokédex, se alimenta de minerales. Una nueva oleada de determinación le recorrió. Sin embargo, llevarlo por la fuerza bruta no era factible. Tras escanear la zona y confirmar que no había otros Pokémon cerca, le hizo una señal a Froakie para que se quedara quieto. Luego, con Geodude a cuestas, subió de nuevo al primer piso de la mina. Arropó a Geodude en un rincón tranquilo, salió de la mina y cogió un hacha de su granja. Al borde de la carretera, taló algunos árboles, seleccionando troncos del tamaño justo. Luego regresó al quinto piso. Usando los troncos como rodillos, mover Earthworm se volvió mucho más fácil, aunque subirlo en el trineo improvisado seguía requiriendo un esfuerzo considerable. El resto del viaje transcurrió sorprendentemente sin problemas, y como el camino de vuelta a la granja bajaba, todo lo que Ron necesitaba era dirigir con cuidado. Con la ayuda de Froakie, el viaje duró mucho menos de lo que temía. De vuelta en la granja, Ron hizo otra visita rápida a la mina, recogiendo mineral de hierro y piedras como comida para Geodude y Earthworm. Luego sacó a Geodude de su esquina y llevó a ambos Pokémon a casa. Ya era de tarde. Ron entregó su última barra de pan a un Froakie hambriento, luego se giró para observar cómo Geodude volvía en sí lentamente, aturdido pero alerta, y Earthworm permanecía inconsciente a su lado. Como futuro trabajador agrícola, Ron colocó las piedras que había recogido delante de Geodude. No era de extrañar que Geodude siguiera muy receloso con él, y con razón. Al fin y al cabo, si no fuera por el trato poco delicado de Ron, había despertado mucho antes. Al mirar a su alrededor, Geodude solo vio una chabola destartalada, un campo cubierto de maleza lleno de rocas y malas hierbas, y un Earthworm inmóvil extendido a su lado. Ron sostuvo su mirada pétrea, pero no dijo nada. Simplemente se sentó en silencio, comiendo su pan. El camino que iba hacia el norte desde la granja hasta las montañas era casi invisible bajo las malas hierbas, así que Ron no estaba preocupado porque Geodude se alejara. Y aunque el camino a Pueblo Pelícano estaba justo fuera de la puerta, la barrera que Gus mencionó impedía que Pokémon no afiliados y potencialmente peligrosos entraran en la ciudad. Ron ya lo había probado él mismo, así que se sentía completamente tranquilo. Además, había traído a Geodude aquí por una razón, para limpiar las rocas dispersas que asfixiaban sus campos. Según la Pokédex, aunque la mayor parte del cuerpo de Geodude era de piedra, en realidad consumía piedras para nutrirse, hasta 1 tonelada al día. Una vez que limpiara la granja de piedras, Ron planeaba recogerla, si tenía Pokéballs y cumplía los requisitos del sistema, y enviarla de vuelta a la mina para excavar, o, si no, simplemente devolverla cuando el trabajo estuviera terminado. Aunque su expresión no delataba nada, Ron mantuvo un ojo atento en Geodude, listo para esquivar si de repente cargaba. En el siguiente momento, Geodude arrebató todas las piedras que tenía delante y las metió en su boca. Todo mientras miraba a Ron con la mirada como si le masticara los huesos, no las piedras.
El fuerte crujido resonó por toda la silenciosa granja. Ron sonrió levemente y dejó todas las piedras que había reunido justo delante de ella. Luego colocó el mineral de hierro junto a Earthworm y arrojó el resto de sus bienes recolectados en el contenedor cercano. La granja no tenía depósitos naturales de hierro, así que sí, era un poco cruel. Pero Ron tenía la intención de usar el mineral como palanca, obligando a Earthworm a labrar la tierra cuando despertara. Al fin y al cabo, las lombrices airean la tierra. Eso tenía que ser instintivo, ¿no? Mientras planeaba mentalmente cómo aprovechar esta inesperada ganancia, el reloj marcó las 6. Louis entró por la puerta de la granja, saludando alegremente desde la distancia. «Buenas tardes, se me olvidó mencionar, paso todos los días a las 6. Si tienes algo que vender, ponlo todo en...». Dio una palmada en el contenedor de envío, luego abrió la tapa, y se quedó paralizado. «Oh, ya lo has descubierto», se rió. «Eso es inusual. ¿También hay estos en Suzu City?» Sacó el contenido. «No vale mucho, pero en una granja cada moneda cuenta. Es como se construye capital, poco a poco». Sus ojos se posaron entonces en Earthworm y Geodude. No le sorprendió ver Pokémon funcionando en la granja, pero ¿cazar 2 tan rápido? Impresionante. Y en cuanto a la extraña criatura boca arriba que yace inmóvil, Louis decidió deliberadamente no preguntar. Dada su larga amistad con el abuelo de Ron, sabía exactamente qué preguntas evitar. Sonriendo para sí mismo, le entregó una factura a Ron y transfirió las ganancias. «Oh, y he reservado un pequeño fondo agrícola para ti», añadió Louis. «Solo 500 gold, pero también los he transferido». «Gracias», dijo Ron, comprobando su saldo. 1086 gold. «No ha sido ningún problema», saludó Louis con la mano y luego salió de la granja. Esperando poca producción el primer día, no había traído su camión, así que llevó el envío a pie a su mansión. De vuelta en su escritorio, se estiró por primera vez en días, ordenó los artículos y apartó todo lo que fuera nativo de Pueblo Pelícano que pudiera alcanzar un precio en Kalos. Luego, por primera vez en años, sacó el manual que le dejó el abuelo de Ron y encendió el transportador. Uno a uno, introdujo los objetos en el sistema. Mientras tanto, en la ciudad Lumios, región de Kalos, el profesor Sycamore se estiró en su silla y luego miró las 2 Pokéballs sobre su escritorio, recordando al misterioso pueblo que había quedado en silencio durante 8 años. Pero justo hoy había solicitado nuevos Pokémon. «Pueblo Pelícano», murmuró, recordando los lotes de Pokémon que una vez fueron enviados desde ese asentamiento oscuro. Un pueblo periférico oficialmente afiliado a Kalos, hogar de una legendaria granja de cría. Cogió las Pokéballs. Una petición repentina. ¿Significa esto que ha llegado un nuevo entrenador? Recostado, pensó en el prodigio que había salido de ese pueblo años atrás, y en los Pokémon monstruosamente poderosos que una vez dominaron los torneos regionales. Tras una larga pausa, sonrió. Quizá la Liga Pokémon del año que viene por fin vuelva a ser interesante. Capítulo 8. Willy y Krabby. A primera hora de la mañana siguiente, Ron se levantó y comprobó inmediatamente el buzón junto a la puerta principal. Al ver una carta metida adentro, suspiró aliviado y la abrió sin demora. Por tradición, el segundo día en Stardew Valley, los nuevos agricultores recibían una carta del pescador de la playa, que luego les regalaba una caña de pescar como fuente temprana de ingresos. Ron desplegó la carta, y tras confirmar que era efectivamente de Willy el pescador, leyó su contenido. Le pidió que fuera a la playa de Pelican Town a las 9. Ron miró la hora en su Pokédex y se dirigió directamente a las chiribías que había plantado ayer. Había pasado un día y las chiribías ya habían brotado, prueba clara de que Froakie las había regado temprano esa mañana. Las gotas de rocío brillaban en sus tiernas hojas verdes. «Buen trabajo», dijo Ron dando una palmada a Froakie que estaba agachado a sus pies. Luego se puso en marcha a buscar a los 2 Pokémon que había reclutado el día anterior. Desgraciadamente, como Ron ya había confirmado ayer, el sistema de Pokédex no parecía reconocer su método poco convencional de adquisición, por lo que el sistema de cría Pokémon permaneció bloqueado. Tras dar una vuelta rápida por la granja, encontró a Geodude tumbado sobre una gran roca, masticando felizmente. Cerca, una cresta elevada de tierra recién removida marcaba donde Earthworm se había enterrado bajo tierra. Claramente, Earthworm se había despertado en algún momento de la noche, pero Ron aún no lo había visto consciente.
Pensando en esto, Ron sacó un trozo de mineral de hierro y lo colocó en una esquina como cebo. Las 4 barras de pan se habían acabado. Para comprar más tendría que esperar a que abriera el salón de Gus al mediodía. Pero no podía dejar que Frocky, que se había levantado temprano para trabajar, pasara hambre hasta entonces. La pesca parecía la mejor solución. Tras ordenar a Frocky que vigilara la granja, Ron se dirigió a la playa. Todavía era temprano, así que se detuvo en la parada del autobús para recolectar bayas silvestres y hierbas, guardándolas en su mochila. Con las ganancias de ayer y el dinero restante, Ron tenía ahora algo menos de 1,300 gold. Los gastos diarios de pan ascendieron a 480 gold, suficiente para solo 2 días más para él y Frocky. Mirando hacia la tienda general de Pierre a lo lejos, decidió: primero, recoger la caña de pescar, luego considerar ampliar su plantación de cultivos. Pescar con Pokémon había cruzado por su mente, pero ahora solo tenía a Frocky. Dado su pequeño tamaño y peso, no estaba claro si iba a pescar peces o convertirse en el cebo. Además, Ron no estaba seguro de qué exactamente iba a sacar del agua, peces comestibles o Pokémon de tipo agua. La distinción importaba. Magikarp era un pez, pero comerse a una criatura consciente, ya fuera por empatía o principios, le parecía profundamente mal. Con estos pensamientos, Ron llegó a la playa. A lo lejos, divisó una figura agachada junto al agua, caña de pescar en mano. A su lado se sentaba un cangrejo enorme. «Buen trabajo», dijo Willy, acariciando la cabeza del cangrejo. Al oír pasos, se giró. «Ah, Ron, ¿verdad? Hola, soy Willy». «Hola», respondió Ron. Willy sonrió, recogió su pipa de la arena y le entregó la caña al cangrejo. Tras años pescando juntos, Krabby cogió la caña con suavidad y la sostuvo firmemente en su sitio. «Siéntate, ¿has comido?» Willy se movió para hacerle sitio. «Prueba un poco, pescado recién pescado y wasabi salvaje que recogí de las colinas esta mañana». Ron no se negó, se sentó junto a Willy y se metió un trozo en la boca. La sonrisa de Willy se ensanchó, complacido de que Ron no hubiera sido formal. «De verdad eres igual que tu abuelo», dijo acariciando el caparazón de Krabby. Curiosamente, este fue un regalo suyo. ¿Él? Ron escaneó instintivamente a Krabby con su Pokédex. Krabby, Pokémon cangrejo. Sus pinzas son armas temibles, pero a veces se desprenden durante la batalla, le vuelven a crecer rápidamente. La mirada de Willy se perdió en la distancia, como si viera a otra persona a través de Ron. Recuerdo, fue el día que partió del muelle de Pueblo Pelícano rumbo a Kalos. Me vio cuidando unos cangrejos pequeños y me preguntó si creía que podría traer algo más grande. Willy observó a Krabby, ahora concentrado en la boya que se balanceaba. Pensé que volvería con un cangrejo real o algo así. En cambio, regresó con esto. Y me dio una Pokéball. Me dijo: «De ahora en adelante serás como de la familia». Desde aquel día, Willy nunca más volvió a navegar solo. Como si lo hubiera invocado, Krabby emitió 2 chasquidos secos, tiró de la caña con fuerza repentina y sacó una sardina. Cuando Willy hizo un gesto de desdén con la mano, Krabby se metió el pez directamente en la boca. Ron, sin embargo, estaba atascado en una frase. Se fue a Kalos. «Un momento. ¿De verdad podemos navegar hasta Kalos desde aquí?», preguntó. «Tal vez». Willy se encogió de hombros. «Nunca he estado allí y nunca lo he encontrado en ningún mapa. Solo tu abuelo tenía las cartas náuticas». Ron asintió lentamente. Así que la historia de navegar hasta Kalos probablemente era solo la tapadera de su abuelo para cómo originalmente trajo Pokémon a este mundo. «Ah, cierto». Willy se acercó a la pescadería y le entregó a Ron 2 cañas de pescar. «Esta es mía», dijo, «para pescar peces normales». Tocó la segunda varilla. «Este es de tu abuelo. Es para capturar Pokémon de tipo agua». Ron cogió ambas cañas y le dio las gracias. Willy volvió a meter la pipa en la boca, dio unas caladas profundas y dijo: «Me encantan los Pokémon. Son tan fascinantes como los peces. Pero, sinceramente, preferiría que pescaras más de nuestros peces». Sonrió mirando el sol salir sobre el mar. «Si algún día logras capturar uno de los peces legendarios que se dice habitan en estas aguas, te daré una Pokéball especial. Tu abuelo me la dio hace mucho, pero no lo necesito, no con él». Willy no era un hombre que buscara compañía. Tener a Krabby,
alguien con quien hablar, con quien navegar, era más que suficiente. Se volvió hacia Ron, que ahora estaba lanzando su línea, y añadió: «Por cierto, necesito tu ayuda con algo». «¿Qué pasa?», preguntó Ron. «Despejad las aguas de Pokémon», dijo Willy con firmeza. «Idealmente, hacer como si nunca hubieran estado aquí. Su presencia ya ha alterado las poblaciones naturales de peces. Al fin y al cabo, en el océano, estos Pokémon no tenían depredadores, salvo entre ellos». Capítulo 9. Remoraid y Sardinas. Willy dio una calada lenta a su pipa, exhalando un anillo de humo borroso que le nubló la vista. ¿Todos? La caña de Ron se movió, la levantó bruscamente, escaneó la sardina que acababa de capturar con su Pokédex para comprobar su precio y luego la guardó en su mochila. «Todos», confirmó Willy con un asentimiento. «Me gustan, son fascinantes, pero están causando estragos en los peces locales. Si puedes mantenerlos en tu granja o enviarlos de vuelta a Kalos, cumpliré el trato que hice con tu abuelo. Peces pequeños a mitad de precio como alimento para Pokémon». Ron asintió. Por supuesto, esto no ocurriría de la noche a la mañana. Si no se equivocaba, los Pokémon de tipo agua capturados pescando aún requerían una batalla para capturarlos, a menos que recurriera a la fuerza bruta del spam de Pokéball. Y eso por supuesto suponía que podía permitirse suficientes Pokéballs. Pensar en las Pokéballs le recordó a las bayas que Louis había mencionado antes. La biblioteca guardaba las notas de su abuelo sobre cómo cultivarlas, incluyendo instrucciones específicas para cultivar el tipo de baya que se usaba para hacer Pokéballs. ¿La única pieza que faltaba? ¿Dónde encontrar las semillas? Quizá la tienda de Pierre las vendía, o quizá había otra forma de conseguir plantas de bayas. Si pudiera cultivarlos él mismo, no tendría que pagar 5,000 G cada uno en la tienda general. Mientras Ron sopesaba esta posibilidad, su varilla volvió a tirar. Lo retiró de un tirón. Pero justo cuando la sardina salió a la superficie, una mancha borrosa salió disparada del agua y la atrapó en el aire. Willy se rió a su lado. Ron respiró hondo y se volvió hacia Willy. «Los despejaré tan pronto como pueda». «Lo agradezco», dijo Willy con una sonrisa. «Krabby, rayo burbuja». Al instante, Krabby desató un chorro de burbujas brillantes en el agua. Las ondas se extendieron, y el ladrón salió a la superficie, con la sardina aún en la boca. Ron la escaneó rápidamente con su Pokédex. Remoraid, Pokémon Jet. Puntería increíblemente precisa. Sus chorros de agua siempre golpean a las presas que se mueven a menos de 100 metros delante. Ron miró al pez azul pálido y se maldijo en silencio por no haber traído a Froakie. «¡Krabby, agarre de prensa!», llamó Willy, cogiendo la caña de pescar. Krabby se lanzó al agua, y en el instante siguiente, su enorme garra se apretó con fuerza sobre la cola de Remoraid. Claramente bien entrenado, y probablemente experimentado tras años navegando y luchando con Willy, Krabby se movía con una coordinación impecable. De repente, un destello de luz estalló en Remoraid. Ron se puso en acción, sacando la cámara de Gunther. Psicorrayo. El objetivo es atacado con un rayo peculiar. Esto también puede dejar al objetivo confundido. La Pokédex anunció el movimiento justo cuando el rayo golpeó a Krabby, que se estremeció de dolor y soltó su agarre. «¡Garra de metal!», gritó Willy. Ron siguió grabando, mientras Krabby se lanzaba hacia adelante, con las garras brillando, y golpeaba a Remoraid 2 veces seguidas. El Pokémon chilló, dejó caer la sardina y desapareció en las profundidades sin mirar atrás. Krabby recuperó la sardina y la trajo de vuelta. Si se pudieran intercambiar Pokémon, Ron habría cambiado gustosamente 10 sardinas por ese Remoraid. Pero no era suyo para reclamar. No había Pokéball, ni autoridad de mando. No tenía voz en absoluto. Así que se centró en filmar la entrada de la Pokédex para Remoraid, aceptó la sardina que Krabby le ofreció y le dio las gracias sinceramente. Los ojos de Krabby se arrugaron en una sonrisa. «Es tímido», tradujo Willy. Avergonzado, Krabby se frotó la garra contra la cabeza y corrió rápidamente hacia la playa a 4 patas. «Vale, es hora de volver al trabajo», dijo Willy poniéndose de pie. Se metió una porción de pescado crudo en la boca y le ofreció otra a Ron. Ron miró el sashimi. Casi pidió la receta, antes de darse cuenta, de un sobresalto, de que aquello era la realidad. Su granja ni siquiera tenía cocina, y sinceramente, no le gustaba mucho la comida cruda. «¿Me prestas tu cocina?», preguntó en su lugar. «¿Cocina? Claro, adelante»,
dijo Willy, abriendo la puerta de la pescadería y señalando una escalera. Arriba. Es diminuto, aunque no hay mucho que pueda cocinar ahí arriba. No dudes en usarlo cuando quieras. Willy le hizo un gesto para que se apartara y se acomodó detrás del mostrador. Ron le dio las gracias y reanudó la pesca. Cuando su reloj mental marcó la hora, había pescado más de una docena de sardinas. Gracias al silencioso guardia de Krabby, no se había robado ninguno. Y como muestra de gratitud, Ron le dio a Krabby una sardina como tarifa de protección, antes de entrar en la tienda. Tras saludar a Willy, este subió por la escalera de cuerda hasta el segundo piso. Como la tienda estaba justo en la orilla y la planta baja estaba llena de la pesca diaria de Willy, la planta de arriba estaba húmeda, con un leve y siempre presente aroma a pescado. En la esquina había una estufa, conectada a una chimenea. Estaba claro que Willy rara vez cocinaba. El polvo cubría las válvulas de gas, y solo unos pocos básicos estaban cerca. Una botella de aceite, algunos condimentos y un pequeño trozo de wasabi silvestre recién cortado. Ron tomó prestada una pizca de sal, limpió las sardinas y empezó a freírlas en una sartén. Un poco de jengibre habría realzado el sabor, pero los mendigos no pueden elegir. Los frió todos hasta que quedaron dorados y crujientes. Abajo, Willy estaba dormitando en la barra cuando el aroma intenso bajó flotando. Momentos después, Ron apareció con un plato y le ofreció una sardina perfectamente frita. «Gracias», dijo Willy aceptándolo sin dudarlo. Incluso rompió un trozo para Krabby, que se había colado de nuevo en el interior. Quizá era el toque de hierbas recolectadas que Ron había añadido, pero el sabor era inesperadamente delicioso. Observando la espalda de Ron alejándose, Willy acarició suavemente el caparazón de Krabby. «Realmente es igual que él», murmuró. Krabby masticó vigorosamente y asintió en total acuerdo. Mientras tanto, Ron paró en el salón de camino a casa y compró 4 barras de pan. Originalmente había planeado vender las sardinas para poder permitirse pan, pero comer solo pan se volvería monótono rápidamente. Y a 40 gold cada una, 12 sardinas le darían solo 480 gold, no suficiente para estirarse mucho. Pero acompañado de pan, eso cubriría cómodamente 2 días de comidas. Con este plan en mente, regresó a la granja. En cuanto entró, encontró a Frocky mirando con anhelo a Geodude, que estaba felizmente triturando otra roca. Pobre Frocky, biológicamente incapaz de digerir piedra, por muy celoso que se sintiera. «Hora de cenar, Frocky», llamó Ron. En un destello azul, Frocky se lanzó a su lado y le arrebató la comida de la mano. Capítulo 10. La orden. Mientras Frocky comía, Ron deambulaba por la granja masticando una barra de pan. Inspeccionó el trabajo que Earthworm y Geodude habían hecho esa mañana. No habían arado surcos ordenados y ordenados como él había esperado al principio, pero el tamaño de Earthworm significaba que la tierra que había aflejado ya estaba perfectamente aireada y lista para plantar. Ron hundió los dedos en la tierra blanda, calculando mentalmente cuándo ampliar su zona de plantación. Las chiribías tardaron 4 días en madurar. Los 15 que había plantado el lunes solo empezarían a dar beneficios el viernes. Con 35 gold cada uno, la cosecha generaría 525 gold, modesto pero vital. Haciendo cuentas mentalmente, Ron se metió el resto del pan en la boca, guardó las monedas que le quedaban y se dirigió directamente al pueblo. Siguió el camino hasta la tienda general de Pierre y echó un vistazo al cartel junto a la puerta. Abierto de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00. Bien, pensó Ron. Sin Jojamart no hay cierres arbitrarios de tiendas. No tendría que preocuparse de si la tienda estaba siquiera abierta cuando necesitara semillas. Empujó la puerta. Dentro, Pierre iba de un lado a otro entre las estanterías, guiando a Abigail y a su Gengar mientras reabastecían mercancías. «Abigail, vigila a Amber», Pierre regañó, colocando un paquete de semillas en una estantería alta. «Si causa más problemas te descorto la paga». Eso no es justo», protestó Abigail. Gengar, equilibrando una caja en su cabeza, la teletransportó a la estantería. Luego desapareció entre las estanterías con una sonrisa traviesa. «Si vas a quedártelo, eres responsable de sus acciones», refunfuñó Pierre. Justo cuando alcanzó otro objeto, un par de ojos rojos brillantes aparecieron detrás de una estantería. «¡Abigail!». Refunfuñando, Abigail sacó una Pokéball y vio a Ron entrar. Ron! ¡Buenas tardes! «Buenas tardes. He venido a por unas semillas», dijo Ron, viendo cómo Pierre caía hacia atrás asustado,
y Gengar rodaba por el suelo de la risa. Recogió el paquete de semillas que había caído de las manos de Pierre. Pierre se sacudió rápidamente, se levantó y puso su mejor sonrisa de atención al cliente. «Ah, buenas tardes, granjero. ¿Buscas algo en particular?» «Unas semillas», dijo Ron. «¿Tienes una lista de precios? Me gustaría verlo». «Por supuesto, por supuesto». Pierre le entregó una hoja con todas las semillas de primavera disponibles y sus precios. Ron lo leyó rápidamente. No hay semillas de baya, tal y como era de esperar. Sus ojos volvieron a los cultivos estándar. Le quedaban 800 gold. Tras pensarlo un momento, se lo gastó todo en semillas de chiribía. En comparación con los cultivos de crecimiento más lento, las chiribías eran la opción obvia, generaban ingresos más rápido. Aunque no los vendiera, combinaban perfectamente con los peces que pescaba para estirar las comidas. Y para evitar que Geodude y Earthworm pisotearan sus campos, Froakie tendría que quedarse atrás. Como ya se encargaba de las tareas de abrevadero, este acuerdo liberaba a Ron para centrarse completamente en la pesca, hasta que hubiera ahorrado suficiente capital inicial. Pierre cogió el dinero de Ron, abrió un saco de semillas y contó cuidadosamente 40 semillas de chiribía. «¡Ven a menudo!», dijo cálidamente. Luego, tras una pausa, añadió 5 más con una sonrisa. «Invita a la casa». «Gracias». «No hay de qué». Pierre miró hacia la sección de verduras. «Me alegro mucho de que estés reviviendo la vieja granja». La granja siempre había sido uno de sus mayores clientes. Cuando el abuelo de Ron estaba vivo, solo la venta de semillas generaba beneficios sólidos cada año. Pensando en eso, Pierre le dedicó a Ron una sonrisa genuinamente satisfecha. De vuelta en la granja, Ron plantó las nuevas semillas. Luego se dirigió a la playa, pero de camino se desvió hacia la biblioteca para entregar las grabaciones que había grabado para Gunther. Gunther estaba clasificando papeles cuando Ron entró. Se iluminó, sacó la tarjeta de memoria de la cámara y le entregó una nueva a Ron de inmediato. «Gracias», dijo Gunther deslizando la tarjeta en su ordenador. La pantalla mostraba imágenes nítidas de Remoraid y cangrejo en acción. Sacó un cuaderno titulado Registro de observación. «Transferiré tu pago cuando termine de transcribir esto», dijo con los ojos pegados a la pantalla. Le pasó a Ron un folleto aparte. «Aquí tienes la guía de grabación, la elaboré ayer. No necesitas memorizarlo, solo tengo una idea general del tipo de metraje que necesito». Ron pasó las páginas densas, alzando las cejas ante el detalle meticuloso. Al notar su expresión, Gunther se ajustó las gafas. «Bueno, la biblioteca no tiene mucha financiación. Si esto fuera dinero fácil, Sam habría cogido la cámara y se habría ido hace días». Cada tipo de observación solicitado venía con un pago específico. Ron podía imaginar a Gunther encorvado sobre su escritorio, asignando precios exactos a cada dato frugalmente. «De acuerdo», dijo Ron guardando el cuadernillo. «Si alguna vez consigo apuntes de campo completos, los traeré directamente. Eso sería mucho más rápido que grabar». Solo necesitaba una forma de llegar a Kalos, y una visita a un laboratorio o biblioteca Pokémon le daría acceso a datos completos. «Eso sería perfecto», dijo Gunther finalmente levantando la vista. Ron cambió la nueva tarjeta de memoria y siguió hacia la playa. Había considerado pescar en las minas o en los estanques del bosque de cenizas, pero tras el incidente de los Remoraid, decidió que la seguridad estaba en el Krabby de Willy. En la pescadería encontró un sitio apartado, lanzó la línea y empezó a pescar. A las 16:00, Luis entró alegremente. «Buenas tardes, Willy. Tengo buenas noticias. Los mercaderes de Kalos acaban de hacer un pedido de sardinas». Desde que restableció el contacto con Kalos, Luis había estado reconectando activamente con antiguos socios comerciales. No sabía por qué Kalos de repente tenía tanta demanda de marisco, pero sabía que eso significaba enormes beneficios para Pueblo Pelícano. Y, francamente, hay cosas que no necesitaban explicación, como ¿dónde estaba realmente Kalos? ¿Cómo había viajado el abuelo de Ron hasta allí? ¿Y cómo podía una máquina, en una habitación trasera, teletransportar mercancías a un lugar que no existía en ningún mapa? Nada de eso importaba. Mientras diera dinero, eso era suficiente.